Bienvenido o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un relato clásico, ¿verdad? Lleno de altibajos, la historia de José en Egipto. Nos vamos a centrar en el capítulo 39 del Génesis. Tenemos el texto aquí delante. Vale, vamos a desgranar esto un poco. La idea es seguir los pasos de José en este capítulo en concreto. O sea, cómo pasa de esclavo a hombre de confianza, luego a prisionero. Y sobre todo, ¿qué nos dice el texto sobre esa capacidad suya para salir adelante, incluso en las peores situaciones? Es una montaña rusa, ¿eh? Totalmente. Una montaña rusa, sí, sí. Y muy bien contada en el texto de más. Analizaremos cómo describe su ascenso, esa prueba a la que se enfrenta, la caída, y luego esa repetición de patrones tan curiosa, ¿no? Veremos un poco la dinámica de poder, la integridad personal tal como la presenta el relato, y la explicación que da el propio texto para estos giros. Pues venga, empezamos. José acaba de llegar a Egipto, vendido como esclavo. El relato nos sitúa rápido. José en Egipto lo compra Potifar. Y ojo, que no es un cualquiera. El texto lo deja claro. Oficial de Faraón, capitán de la guardia. Un egipcio importante. Menciona que lo trajeron ismaelitas, conectando con lo de antes, ¿no? Cuando lo venden sus hermanos. Empieza, vamos, desde lo más bajo. Esclavo y extranjero. Pero casi al instante, la narración mete un factor clave. Cito, «Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero». Es interesante el nombre, Jehová. Y no es solo una frase hecha, detalla. Estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, no un esclavo del campo, sino ya dentro de la casa. El relato marca desde ya esa conexión divina como la clave de todo. Sí, y lo más llamativo es cómo presenta la percepción de esto. No es solo que el narrador lo diga, no. Es que afirma que el propio amo, Potifar, vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es decir, el texto insiste en que esta causa sobrenatural del éxito era visible, incluso para un egipcio. ¿Sabría Potifar quién era Jehová? Pues no lo sabemos, el texto no entra ahí. Pero sí recalca que Potifar vio algo, vio los resultados y los atribuyó a algo que acompañaba a José. Veía la eficacia. Y esa percepción es el trampolín, ¿no? Para que suba como la espuma. Dice el texto que José halló gracia a sus ojos y le servía. Y Potifar, toma una decisión radical. Lo nombra mayordomo de su casa, el administrador principal, entendemos, y le da en su poder todo lo que tenía. Todo. Es una confianza, increíble para alguien que acaba de llegar como esclavo. Totalmente increíble, sí. Si lo miras fuera de la explicación que da el texto claro. Y para que quede clara esa confianza total, añade esa frase tan gráfica. Potifar no se preocupaba con él de cosa alguna, sino solamente del pan que comía. O sea, delegación absoluta. Una responsabilidad enorme para José. Y además de esto, el texto mete un detalle físico de José. Dice, era José de hermoso semblante y bella presencia. No parece casual, ¿verdad? Como si nos preparara para lo que viene después. Exacto. Lo siembra ahí. Y para rematar la idea del favor divino como causa de todo, añade que la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Potifar, así en casa como en el campo. Y especifica, a causa de José. O sea, según el relato, José no solo prosperaba a él, sino que irradiaba esa prosperidad. Siempre por esa causa divina, que el texto no deja de subrayar. Vale, entonces tenemos a José en lo más alto de este primer ciclo, confianza total, gestor de una casa importante. Todo parece ir sobre ruedas, ¿no? Gracias a esa ayuda divina que remarca el texto. Pero claro, como en toda historia, llega el conflicto. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Ahora el foco está en ella. Y va directa al grano. Duerme conmigo. La respuesta de José, según el texto, es un no rotundo y argumentado, además. Es interesante cómo lo plantea. Primero, apela a la lealtad hacia Potifar. Le dice algo como, mira, mi señor confía tanto en mí que me ha dado todo, menos a ti, porque eres su mujer. Reconoce la confianza que le han dado, la responsabilidad. Esa es la primera razón, ¿sí? La ética, digamos, de la lealtad hacia su amo, que ha sido bueno con él. Pero justo después añade la segunda que el texto presenta como la más importante para José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es fascinante esa doble motivación. Lealtad al amo terrenal y, fidelidad a un principio superior, a Dios. Llama la atención, ¿verdad? Una declaración de principios tan fuerte de alguien que, legalmente,
Era una propiedad, un esclavo. El texto le da una fuerza moral muy grande aquí. ¿Qué nos dice eso de cómo nos lo quieren presentar? Justo eso, que no es un simple esclavo a merced de todo, sino alguien con convicciones éticas y religiosas muy firmes, capaz de decidir según principios, incluso siendo vulnerable. Y ojo, que el texto dice que ella insistía cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea que fue una presión constante, y la resistencia de José también. Y llegamos al momento clave. Un día José entra a trabajar, a hacer lo suyo, y el texto crea tensión. Y no había nadie de los de casa allí. El escenario perfecto para la confrontación final, sin testigos. Ella ve la oportunidad y actúa. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, «Duerme conmigo». Es una acción física, muy directa, y la reacción de José también física, escapar. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Intenta huir del lío, pero claro, deja la ropa. Una prueba que se va a usar en su contra, claro. Esa ropa se convierte en el centro de todo, sí. Y aquí se ve la dinámica de poder, ¿eh? Brutal. Es la palabra de ella, la esposa del amo, contra la de él, un siervo extranjero. Hebreo, como ella misma le llama con desprecio. La ropa es circunstancial, podría significar cualquier cosa, pero en manos de ella es un arma para montar su historia. Y el texto detalla cómo lo hace. Primero, actúa rápido. Llama a los sirvientes, les dice, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Fíjate cómo generaliza, nos ha traído». Y usa hebreo, quizá para abarcar distancia. Y cuenta su versión. «Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces». Se pone como víctima que se defendió. Es darle la vuelta a la tortilla completamente, ¿no? Tal como lo ha contado el texto antes. Ella se apropia de la acción, vino él a mí, cambia la intención, para hacer burla, para dormir conmigo, y usa sus supuestos gritos como prueba. Y la ropa, claro. Cuando vio que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó. La ropa es la prueba de su versión. Muy hábil la construcción dentro de la historia. Luego espera Potifar. Dice que puso ella junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Guarda la prueba. Y le cuenta lo mismo, pero implicando a Potifar. Algo como, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme». Otra vez, siervo hebreo. Y repite lo de los gritos y la ropa que dejó al huir. Vamos, que le presenta un caso cerrado, testimonio de víctima y prueba física. Claro, la historia es consistente, aunque sea falsa según la narración. Y con la ropa ahí, pues la situación para José es imposible. Él ni siquiera está para defenderse. Todo queda en manos de Potifar. Y la reacción de Potifar, pues, la que cabía esperar según le cuentan. El texto dice, «Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, se encendió su furor». La acusación era gravísima, claro. Un ataque a su honor, a su mujer, a su casa. Con esa información, pues, la ira parece lógica, y actúa rápido y con dureza. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey. A la cárcel. Pero fíjate en el detalle. No una cárcel cualquiera, sino donde estaban los presos del rey. ¿Sugiere algo esto? Una prisión de más seguridad, quizás, o para delitos contra el Estado. El texto no lo aclara, pero lo menciona. La caída es brutal en cualquier caso. De hombre de confianza a preso. ¿Podría ser? Quizás Potifar, a pesar de todo, no lo ejecuta y elige esa prisión. Por alguna duda. El texto no lo dice, ¿eh? O simplemente era la prisión que le correspondía por su rango. ¿Quién sabe? Para José, desde luego, es tocar fondo. Parece el final de su historia de éxito. Piensas. Bueno, hasta aquí llegó la ayuda divina. Pero entonces, justo cuando parece que ya no hay salida, el relato da un giro. Y usa casi las mismas palabras que el principio. Ahí está el eco que decías. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es que es increíble la similitud con lo de Potifar. Es como si el narrador nos dijera, atentos, que volvemos a empezar el ciclo. Es un paralelismo clarísimo, ¿sí? Intencional por parte del narrador, sin duda. La caída ha sido enorme. La injusticia es obvia, según el relato. Pero esa constante que el texto ha marcado, Jehová estaba con José, se activa otra vez. Incluso en la cárcel, el peor sitio imaginable. Y lo que pasa después es casi un calco de lo de Potifar, pero en la prisión, dice. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión.
todo lo que se hacía allí, él lo hacía, otra vez. De esclavo a mayordomo y de prisionero a encargado de la cárcel, básicamente. Es increíble cómo el relato presenta esa capacidad de José para ganarse la confianza, hasta en las peores circunstancias. El paralelismo es total, sí. Vuelve a subrayar la delegación completa de responsabilidad, casi igual que con Potifar. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Confianza ciega, otra vez. El jefe se despreocupa porque José lo lleva todo. Y por si había alguna duda de por qué pasa esto, este nuevo éxito tan inesperado, el texto cierra el capítulo repitiendo la misma explicación del principio. El jefe de la cárcel confiaba en él porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Cierra el círculo. La causa divina como única razón constante de su capacidad para superar todo y ascender de nuevo. Exacto. Ese patrón cíclico, ascenso por favor divino, caída por prueba de integridad e injusticia y nuevo ascenso explicado por lo mismo. Es la columna vertebral del capítulo. La narración insiste una y otra vez en que la resiliencia y el éxito de José no dependen de las circunstancias, sino de esa presencia que lo acompaña y lo hace prosperar. Es un mensaje teológico muy fuerte, metido en la trama. Entonces, si hacemos un poco de balance de este capítulo 39, hemos seguido a José desde la esclavitud hasta ser gerente, digamos. Luego enfrenta esa tentación, esa prueba a su lealtad, es víctima de una acusación falsa, acaba en la cárcel, y allí, contra todo pronóstico, vuelve a ganarse la confianza y a tener responsabilidad. Una trayectoria de altibajos brutales. Y el hilo conductor que nos da el propio relato, de forma muy insistente, es esa frase. Jehová estaba con José. Se presenta como la causa de su prosperidad inicial, de la gracia ante Potifar, de su fuerza moral ante la tentación, y al final, de su nueva oportunidad y éxito en la cárcel, con el jefe carcelero. Viéndolo así, desde la perspectiva del narrador, es una historia sobre la integridad personal, ¿no? Que resiste la presión y la injusticia. Vemos cómo se pone a prueba su lealtad, su ética, su fe. Pero sobre todo destaca ese tema que se repite como un estribillo, esa capacidad de encontrar favor y éxito incluso después de caer en lo más bajo. Y siempre, siempre ligado en el texto a esa ayuda divina. Sí, se explora la resiliencia, claro, pero no como una simple cualidad humana, sino como el resultado de esa relación especial con Dios, según lo cuenta el relato. Es una narración que busca demostrar, en su propia lógica, cómo esa conexión puede darle la vuelta a la injusticia y a la desesperanza, haciendo que el protagonista no solo aguante, sino que vuelva a prosperar. Nos deja pensando, ¿eh? Este capítulo describe un patrón muy claro. Éxito divino, prueba, caída injusta, resurgimiento divino en peores condiciones. ¿Qué sugiere este ciclo tan repetitivo? ¿Sobre la visión del mundo de este texto, quizás? ¿Sobre la relación entre el carácter, las pruebas y, esa idea de un destino o una providencia que actúa incluso a través de la injusticia? Da para darle unas vueltas, desde luego.